Bueno, continuando con el video de introducción a SQL en base de datos Oracle, lo que vamos a hacer en el día de la fecha es dar una introducción sobre los tipos de datos que se usan generalmente cuando hacemos consultas select o a su vez cuando trabajamos con lenguaje de manipulación de datos, los cuales también nos van a servir cuando hagamos trabajo de programación de objetos en esta base. Para esto le preparé una diapositiva en la cual le explico simplemente los tipos de datos a grandes rasgos. Como podemos ver acá, los tipos de datos a grandes rasgos para SQL, es decir, lenguaje de consulta estructurada en base de datos Oracle, son tres: tipo de datos de fecha, tipo de datos para cadenas y tipo de datos para valores numéricos. Dentro de cada uno de estos tipos de datos hay una familia que se caracteriza para cada caso específicamente. En el caso, por ejemplo, de los tipos de datos fecha, tenemos el tipo de dato date. Este es para fechas, como dice acá la diapositiva, para fechas donde se tiene que mostrar el día, el mes, el año. También se puede usarse para hora, minuto y segundo. Hay otros tipos de datos que son un poco más complejos, ¿no? Que por ejemplo el timestamp, que aparece a partir de la versión 9i y permite guardar zona horaria o otros tipos de datos específicos de la base de datos. Son los que más se van a usar en el tipo de datos con valores de fecha. Después tenemos los tipos de datos que son del tipo cadenas. Acá tenemos varios tipos de datos, pero entre los principales tenemos el char, que son para usar con letras, como dijimos cadena, el varchar do, que guarda tipo de string en forma dinámica, y también tenemos un poquito más avanzado como son los loop, los cloop, los live y los loop, que son tipo de datos que un tipo de datos que permite guardar cadena o string de diferentes tamaños. Para ello hay una tabla que especifica exactamente el tamaño específico que permite cada tipo de datos. Y por último, tenemos los tipos de datos numéricos. En el tipo de dato numérico usaremos el tipo de dato number, que es específicamente para números. En caso de que nosotros tengamos un tipo de dato numérico y lo queramos pasar a un tipo de dato de cadena o a un tipo de dato fecha, existen funciones de conversión. Estas funciones me permiten convertir de un tipo de dato hacia otro, por ejemplo, de fecha a cadena o de cadena a numérico o en cualquiera de estos órdenes de acuerdo al tipo de dato. Para ello se utilizan estos tipos de funciones que son toChar, toDate y toNumber. Esto lo vamos a ir viendo en los distintos ejercicios de la práctica que vamos a hacer a continuación. Para ello comenzamos mostrando todo lo que va a ser el tipo de dato fecha. En este caso lo que vamos a hacer es mostrar las características principales de funciones de fecha y operaciones con fecha, para finalizar con un ejercicio donde aplicamos alguna de todas estas funciones que hemos enseñado previamente. En la próxima clase veremos otras cosas referenciadas al tipo de dato de string y en otra al tipo de dato numérico. Pero en esta clase nos dedicaremos exclusivamente al tipo de dato fecha. Para ello, una de las principales funciones que siempre tienen que tener en cuenta es el selectCDate from dual. Esto lo que hace es indicarme la hora, la fecha y hora actual del sistema. Nosotros presionando F5 o el icono con el triángulo amarillo, con el triángulo verde, perdón, obtenemos el resultado de esta función. Por ejemplo, nos dice que la fecha actual es 11 de julio del año 2018. A este tipo de función lo que le podemos hacer es formatearlo
a la forma en que nosotros queremos que aparezca la fecha, como por ejemplo aplicando la función toChart, donde el formato será el primero la función sysday y el segundo dato, entre comillas, aplicamos el formato que tiene que tener la fecha. Por ejemplo, día a día, barra, month, que hace referencia al mes, y 4 dígitos para el año. Si nosotros aplicamos F5, veremos de que el formato de la fecha cambió del 11 de julio, 11 del 7 del 2018, pasa a 11 de julio del 2018. Eso a causa de la función de conversión que hemos aplicado, en este caso el toChart. Otro tipo de conversión puede ser, por ejemplo, con fecha específica que nosotros insertemos. Por ejemplo, insertamos el 04 del 09 del 2007 y lo queremos convertir a un formato de día, mes y año, pero con 2 dígitos. Lo que hacemos de esta forma es darle el formato específico que deseamos nosotros. En este caso no tira un error, ya que nos está faltando verificar el formato de la fecha. Tiene que ser entre guiones y no entre barras. Por ende, no lo hemos corregido correctamente, nos sigue dando el error porque necesitamos la función today. Y ahora nos da con el formato que nosotros necesitamos. Otro tipo de operación que se puede hacer con fecha es la operación de agregado como resta de meses, años, días, para lo cual nosotros vamos a agregarle a la fecha actual 5 días, simplemente agregando el signo más y la cantidad de día, nos dice que la fecha actual más 5 sería 16 de julio del 2018. También podemos calcular fechas entre diferentes cantidades de meses, por ejemplo, usando la cláusula between. En este caso vamos a usar month between, que me dice entre meses específicamente. Decimos que tenemos sysday, sysday más 15. From dual no tira un error. En este caso vamos a ver, tenemos mal escrito la palabra reservada between, es con doble E al final. Y months lleva S, y posterior a eso nos da una fecha en cantidad de días, con los cuales a esta función ya la podemos convertir a día, mes y año aplicando la función toChart, today que hemos aplicado anteriormente, que a posterior podemos hacer ejercicio de eso. En el caso de que nosotros queramos agregar meses, lo que hacemos es aplicar la función addMonths. Con esta función le vamos a agregar a la fecha actual la cantidad de meses que deseemos de esta forma, agregando la función al select addMonths, sysday de la fecha actual, más la cantidad de meses.
En este caso, sysdate también puede ser una fecha específica que nosotros coloquemos para hacer cálculo. Esto nos sirve luego para ejercicio de programación. En este caso, a la fecha actual le agregamos 10 meses, con los cuales nos dice que la fecha con los 10 meses sumados sería el 11 de mayo del 2019. Otra característica del lenguaje es que no solo se puede agregar, también se le puede restar. En este caso, simplemente poniéndole el signo menos, nos resta y nos dice que sería del año 2017. Y estas son algunas de las principales funciones con las que vamos a trabajar haciendo programación más adelante en la base de datos. Yo, por ejemplo, si quiero calcular el último día que tiene este mes, yo lo que tendría que hacer es escribir la palabra last day, last-day sobre sysday, como lo muestro en el ejemplo. Y me tira error porque estoy teniendo el inconveniente de que sysday cele last day, porque acá tiene que ser day. Y ahora nos da correctamente que el último día de este mes es 31. Yo a este formato, a esta fecha, si le quisiera agregar un formato, por ejemplo, podría ingresar la función de conversión toChar, a las cuales le agregaría entre comillas la palabra reservada day, cierro el paréntesis, ejecuto y me dice que el último día va a ser un día martes. O por ejemplo, si yo quiero verificar cuál es el próximo día de la fecha, lo que hago es select next day, entre paréntesis sysday, y entre comillas simple, qué día es el que quiero ver. Por ejemplo, lunes. Todos sobre la tabla dual del sistema. Punto y coma, ejecuto y me dice que el próximo lunes es el día 16 del corriente mes. Estos son una de las principales funciones o la que más uso le van a dar dentro del lenguaje SQL, como también dentro de PL/SQL, para que tengan una noción de la posibilidades de aplicación de este tipo de consulta dentro de un trabajo real de una base de datos. Le voy a decir, por ejemplo, el siguiente ejercicio. Si yo quiero saber cuáles son los empleados que tienen mayor antigüedad en una determinada empresa, en el caso de nosotros, si nos vamos a tabla, tenemos una tabla que se llama employee. Dentro de esta tabla tenemos el campo hire date, que este campo nos indica el año de ingreso del empleado. Entonces yo para ello podría decir que selecciono el employee ID, el hire date de la tabla employee,
y con este dato tendríamos todos los ID de los empleados con su fecha de ingreso, como vemos en el siguiente resultado. Por ejemplo, el Employee ID 7369 ingresó el 17 de diciembre de 1984. Como así también podemos aplicarle la función calcular cuál es la antigüedad que tiene cada empleado. Por ejemplo, si yo en este caso le aplico la función sysday menos hiredday, nos indicará el empleado con su tiempo que lleva trabajando en la empresa. Recordemos que sysday nos indica la fecha actual del sistema y la columna hiredday nos indica el ingreso del empleado a la empresa. En este caso, si ejecuto esta consulta, me dice que el empleado ID 7569 tiene una antigüedad de 12.149 días .8178 décimas de día o milésima de día, lo cual me permitiría saber la antigüedad. Obviamente, a esta resta, yo lo que haría, se le podría aplicar las funciones de conversión de datos para que me lo exprese en año, mes y día. Lo cual les dejo para que lo ejerciten cada uno de ustedes y cualquier duda nos consulten a través de nuestro canal de YouTube. Por el día de hoy, esta sería la clase. Cualquier duda o consulta, no duden en escribirnos en nuestro canal, como así también de suscribirse. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.